Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Sala de Prensa. Como siempre es una alegría, un placer acompañarlos. Hoy iniciamos con esta frase: en un estado verdaderamente libre, el pensamiento y la palabra deben ser libres. Esta precisamente es una afirmación de un historiador romano y tiene que ver con las agresiones de las que fueron víctimas los periodistas en las últimas horas a propósito de las manifestaciones que se registraron en el país. En Barranquilla se presentaron 3 agresiones: al periodista Gabriel Salazar de RCN, Adrián Jiménez, periodista de Blue Radio, y Brandon Esparragosa de Caracol Radio. En Bogotá, una agresión a Felipe García de Blue Radio y en Medellín a Julián Vázquez de Blue Radio. Con afirmaciones del presidente de la República, Gustavo Petro, como las que vamos a ver a continuación. Aquí hemos visto una prensa que odia a la vicepresidenta por su color de piel. El pueblo colombiano quiere una Colombia que retroceda a la esclavitud y que se odie a la gente solo porque tiene la piel negra. ¿Creemos que así vamos a construir la paz? ¿Qué quiere Colombia? ¿Que al indígena se le lleve preso otra vez al cepo y a las cadenas? ¿O que el indígena pueda gobernar también a Colombia? Y con agresiones como la que vamos a ver a continuación, registrada en Medellín al periodista Julián Vázquez de Blue Radio, que le pasó esta situación en particular. Veamos. Tiempo de saludar a nuestros invitados: Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa, la FLIP, y también Gabriel Cifuentes, analista político. A los dos, muchas gracias por estar con nosotros. Jonathan, bienvenido a Caracol Ahora y a esto, a Sala de Prensa, nuestro programa de las noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gabriel, también bienvenido, gracias por estar con nosotros. Pablo, un saludo para usted y para Jonathan y por supuesto para toda la audiencia de Caracol Ahora. Bueno, empecemos con Jonathan, una mirada inicial de lo que está pasando en el país con este tema de las agresiones desde la Fundación para la Libertad de Prensa. ¿Ustedes cómo ven el panorama? Pablo, yo creo que lo primero que hay que decir es que pues son dos asuntos a dos niveles diferentes, ¿no? Lo primero, lo que sucedió ayer en las manifestaciones, es un tema que es recurrente en las protestas y son las dificultades que hay para que los periodistas puedan hacer su trabajo y puedan informar. Esto, por supuesto, tuvo un momento, para contextualizar mejor, tuvo un momento sumamente crítico que fueron las manifestaciones del 2021 durante el paro nacional. Ha sido el momento más tenso y más riesgoso para el ejercicio periodístico. En los 3 meses donde hubo marchas constantes, más de 300 periodistas fueron agredidos, amenazados. Hubo una serie de ataques en ese contexto de las manifestaciones del paro nacional. Y menciono esto porque pues, es importante hablar en general de lo que significa cubrir las manifestaciones. Con lo que pasó ayer es un poco más similar a lo que ocurrió en las manifestaciones de principios de este año, donde también hubo unos periodistas que resultaron agredidos por parte de los manifestantes, donde no solamente es la agresión, ¿no?, que muchas veces es una obstrucción al trabajo periodístico o unas agresiones físicas, sino que también están acompañados de mensajes, de agresiones verbales por el medio de comunicación para el que trabajan. Y creo que eso se conecta con el segundo punto, que es el que se está pues cimentando un discurso, una narrativa en la que se está generando pues que hay unos medios que son buenos, entre comillas, y unos medios que son malos. Y eso creo que sí tiene que ver con el discurso y la estrategia, sobre todo impuesta por el presidente Gustavo Petro, en el que está manejando este discurso de que hay un
relato periodístico, que hay unos medios de comunicación que están en contra del gobierno, que se está gestando un golpe blando con los medios de comunicación como protagonistas, y esto es una mezcla sumamente riesgosa, muy preocupante, donde pues no solamente es en algunos mensajes en Twitter, sino que también lo hemos visto en discursos, en entrevistas por parte del presidente. Ayer volvió a hacer una señalización en contra de la revista Semana no tiene ningún fundamento y que pues es peligroso. Entonces, esto es solo como para mencionar un poco el contexto y el impacto de lo que vemos en el ejercicio periodístico y por qué esto pues también es tan grave y nos debe llamar a un momento de reflexión, sobre todo pues diría yo en cabeza del gobierno nacional. Muy bien, ahí está entonces una mirada inicial desde la FLIP. También, Gabriel Cifuentes, me gustaría una mirada inicial desde el ámbito político, el análisis que puede estar pasando con los periodistas y con las agresiones de las que estamos siendo víctimas. Pues Pablo, yo quiero señalar, lo primero es que me parece absolutamente preocupante. Una democracia depende en gran medida de la libertad de expresión, pero también de la libertad de prensa. Yo creo que es legítimo por parte de la ciudadanía, del estamento político, cuestionar la veracidad de la información que se publica, pero de ahí a estigmatizar, a individualizar, a señalar a la prensa como el artífice de un golpe blando, creo que hay una gran distancia y creo que eso puede poner en riesgo las mismas bases del sistema democrático. Yo creo que el presidente Petro debe reflexionar, debe darse cuenta que como demócrata, como un político que durante décadas ha defendido la constitución política y sus principios y sus fundamentos, con esta clase de declaraciones no solo pone en riesgo y pone en tela de juicio el principio de la libertad de prensa, sino también que con sus palabras, de pronto no intencionalmente, sí genera un ambiente enrarecido que puede derivar en diferentes tipos de violencia contra la información. Yo quiero recordarle también, Pablo, que han sido los medios, de los cuales hay medios privados, hay medios públicos, y los medios no porque asuman una línea editorial necesariamente están violando con los fundamentos del artículo 20 de la Constitución Política, pero han sido los medios los que han destapado los mayores escándalos de corrupción, de violencia, de persecución en el país. Y yo creo que los medios en una democracia son sagrados. Uno puede estar o no de acuerdo con la línea editorial. Uno puede estar de acuerdo o no con la forma como se informa, pero estigmatizar, señalar que los grandes medios, que los conglomerados de la comunicación odian a la vicepresidencia, tildar a los medios de racistas, tildar a los medios de ser conspiradores de un golpe blando, es simplemente una forma de acallar uno de los principios fundamentales de la democracia. Y vea, Pablo, yo he trinado en estos últimos días en defensa de la libertad de expresión y de la libertad de prensa y me han caído una lluvia de críticas, una cantidad de insultos que se ven avivados justamente por las palabras del presidente. El presidente no está hablando como Gustavo Petro, está hablando como jefe de Estado. Y un jefe de Estado tiene que ser consciente del efecto que genera cada una de sus palabras y tiene también que ser consciente que es el guardián de la Constitución y de sus principios, entre los cuales uno de los más sagrados es el de la libertad de prensa. Así que hoy en día, yo que durante 2 años he sido columnista dominical del Tiempo, que hace un año estoy en Caracol Televisión, que he participado en comités de redacción y que a mí nunca me han pedido que se imponga una línea editorial, pido respeto también frente a esta profesión y frente a los medios que cumplen una labor fundamental en la democracia. Ahí está entonces ese llamado al respeto. Jonathan, me gustaría ahondar un poco en el tema del discurso del gobierno nacional.
ese discurso del gobierno nacional, usted ya lo hacía en su primer análisis, pero ese discurso está afectando el tema en las calles en que se aumente precisamente la agresión, los aires, lo que está pasando precisamente en medio de unas manifestaciones, ¿le parece a usted? Sí, claro, yo creo que aquí podemos ver, o desde la fundación hemos visto sobre todo tres impactos que son muy claros de esta estrategia, de este discurso por parte del presidente de querer graduar a los medios de enemigo del gobierno, ¿no? Y que pues tampoco es una estrategia nueva, ha sido recurrente. Pero esos tres impactos, recurrente en otros gobiernos, pero estos tres impactos apuntan un poco a lo que también está mencionando Gabriel, ¿no? El primero es que, por supuesto, se quiere crear un discurso, una narrativa que deslegitime y que siembre dudas sobre la veracidad y la idoneidad que tienen los medios de comunicación para hacer su trabajo, ¿no? Cuando el presidente dice de manera general que hay medios de comunicación del establecimiento, que hay un relato periodístico, que hay medios que son racistas, que mienten, pues esto es precisamente querer desvirtuar, querer decir que los medios no hay que entenderlos porque sencillamente son una máquina, como si fuera un único tótem que está generando una línea de información que va en contra de su gobierno. Y es un mensaje muy simplista que por supuesto carece de cualquier fundamento, que el presidente sabe que no es así, pero que sin embargo es efectivo y que tiene pues también entre varios de sus seguidores y entre sectores de la ciudadanía un efecto que es decir, los medios mienten. Habría que preguntarle al presidente cuántas solicitudes de rectificación le ha hecho a la revista Semana, solamente por mencionar el nombre del medio, que ha estado revelando algunos de los escándalos del gobierno y que ha sido también como un blanco de las críticas del gobierno, o cuántas solicitudes de rectificación le ha pedido al periódico El Tiempo o a Caracol, que son algunos de los otros medios que son señalados por el presidente. No ha solicitado ninguna, porque no hay una información que deba ser solicitada hasta ahora. Y yo esto lo he corroborado con los medios de comunicación. Entonces, insisto y me detallo un poco esto porque creo que es importante explicarlo y porque creo que es importante advertir que aquí no se está hablando de que efectivamente haya medios que se hayan inventado hechos, que hayan mentido, sino pues que esto lo están mostrando los medios también. Después, pues ya hay una combinación de factores, por supuesto que hay opiniones alrededor de estos hechos, por supuesto que hay interpretaciones, que esto va teniendo un cubrimiento periodístico que tiene muchas aristas, pero lo importante aquí es diferenciar entre esa verdad o que es mentira. El segundo impacto tiene que ver con esa autocensura y con el ambiente de amedrantación que genera, sobre todo en los espacios digitales. Lo estaba diciendo Gabriel a partir de sus tweets, pero pues esto lo hemos visto también casi que cada semana con personas que empiezan a defender o empiezan a cuestionar al presidente y rápidamente son atacados, cuestionados, muchas veces de manera orgánica, es decir, con interacciones reales, pero estoy seguro que también en muchas otras ocasiones se trata de reacciones que no son reales, que no son auténticas, es decir, pues que responden a estos bots o a las maneras de alterar la conversación en las redes sociales. Y hay un tercer factor que creo que es más profundo todavía y un tercer impacto que lo vamos a ver sobre todo en las elecciones locales, y es que esto tiene una especie de réplica a otros niveles. Y entonces ya vemos a funcionarios públicos, a alcaldes, a gobernadores de ciudades pequeñas o ciudades grandes que ya empiezan también a tomar este mismo discurso y a cuestionar, deslegitimar, criticar el trabajo periodístico de manera general, porque pues por supuesto muchas veces lo utilizan para desviar la atención de las publicaciones periodísticas.
Hay un tema muy interesante que menciona Jonathan que tiene que ver con las rectificaciones que no han sido, digamos, adelantadas por el gobierno nacional. Gabriel, en Colombia hay dos derechos fundamentales o derechos importantes. Uno es el debido proceso, es el buen nombre de las personas, el otro está la libertad de expresión. Al final, y nos decían hoy en un análisis aquí en Noticias Caracol, nuestros jefes que decían, si hay una persona que no está a gusto de pronto con alguna información específica que se ha dado en el medio de comunicación, hay mecanismos precisamente para poder evitar estas informaciones. Ahí el tema de rectificación. Veamos, por ejemplo, el trino también que puso en las últimas horas Gabriel, del que estaba mencionando, y dice: la prensa fue un contrapoder cuando ocurrieron falsos positivos o chuzadas. Gracias a ellos se dieron a conocer. Hoy, cuando incomodan, se estigmatiza. La prensa no le responde al poder político, son la voz de una ciudadanía diversa, no monolítica. Gabriel, hay que mencionar sí o sí el tema, por ejemplo, de Venezuela, cuando hay cierres de medios de comunicación, y podríamos incluso llegar a esto en nuestro país. Yo no quisiera pensar que estamos caminando por ese peligroso camino, Pablo, pero temo, temo mucho, lo digo con el corazón abierto. Vea, Pablo, ¿usted cuántas veces me ha tenido aquí en sala de prensa? Eh, y uno puede tratar de analizar cada una de las situaciones desde una óptica académica y técnica, pero lo que está pasando hoy a mí sí me desconcierta enormemente porque yo, que soy un jurista, nunca he desconocido el alcance del artículo 20 de la Constitución, que señala que pues la información pública es un servicio público y hay una responsabilidad frente a quien transmite la información. Y si la información no es veraz, si la información no es cierta, por supuesto que se está incurriendo en una falta grave a los principios constitucionales y a la función fundamental que cumplen los medios en la sociedad. Pero lo que yo quiero señalar acá es que los medios de comunicación, que además en Colombia, desafortunadamente, los que más audiencia tienen son medios de comunicación de carácter privado, han sido protagonistas en la lucha por la democracia, han sido protagonistas en la lucha por la defensa de la Constitución. Por supuesto que a lo largo de los años se han podido cometer errores, por supuesto que a lo largo de los años uno puede ver cómo cada uno de los medios asume una línea editorial, pero eso también en el ejercicio de la información pública es legítimo. Los medios de comunicación no son oráculos de la verdad pura y absoluta. Los medios de comunicación son canales a través de los cuales se presenta la información, se presentan ciertas visiones. Y lo que quiero decir, Pablo, con todo el dolor que me alberga el día de hoy, es que justamente este discurso que se dio ayer y que es estigmatizante de los medios de comunicación, contrasta y busca de generar un contrapeso a sí mismo frente a unos medios de comunicación que en las últimas semanas han destapado escándalos que son profundamente problemáticos. Y que involucran al gobierno y que involucran al presidente. Entonces, lo que quiero decir es, uno no puede utilizar la palabra estigmatizante para callar a los medios y tratar de señalarlos, acusarlos o, como decía Jonathan, graduarlos de ser los conspiradores de golpes blandos o de los intereses oscuros de gremios económicos, cuando los medios tradicionales, como los ha denominado el presidente, a lo largo de la historia han demostrado ser medios responsables, y cuando han tenido que rectificar ante la justicia han rectificado. Yo no sé si estamos, Pablo, para redondear su pregunta, al borde de lo que ha pasado en Venezuela y en otras dictaduras donde los primeros al ser atacados son los medios. No quisiera pensar que estamos encaminándonos hacia allá, pero lo que sí tengo que decir con el dolor del alma es que esas palabras del presidente en la posición como jefe de Estado seguramente se hacen una mella y generan un gran daño frente a la libertad de expresión en nuestro país. Frente a la libertad de expresión en nuestro país, Jonathan, yo también quisiera preguntarle, digamos, otro panorama, y es, ayer vimos unas agresiones que de pronto podríamos calificar un poco simples en el sentido de que no hubo golpes, etcétera.
simplemente fueron unos gritos hacia los periodistas, pero después, Jonathan, podría llegar incluso una agresión peor, podría llegar incluso la muerte, podría llegar un golpe en medio de las manifestaciones o en medio del ejercicio periodístico. Y aquí sí tendríamos o estaríamos lamentando peor una situación. ¿Qué decir frente a eso del futuro que nos espera a los comunicadores con este tipo de estigmatización, así como ustedes lo han calificado? Y Pablo, hay dos cosas que, una, siguiendo el hilo de lo que decía Gabriel, yo creo que no es importante mirar las particularidades de cada caso y no necesariamente pensar en cuáles pueden ser como unos, digamos, como unas consecuencias o empezar a hacer futurología de todo esto, porque no es necesario llegar a que se cierren medios de comunicación para decir que no hay un buen ambiente para la libertad de prensa, ¿no? Yo creo que un buen ejemplo de esto es precisamente México. México no, la estrategia del presidente para contrarrestar a los medios de comunicación que han estado investigando y que han estado revelando información que le perjudica, pues no ha sido la de cerrar medios, pero sí ha sido la de instalar un discurso diario donde constantemente está haciendo señalamientos, donde constantemente está deslegitimando el trabajo de los periodistas. México, mientras eso ocurre, también es el lugar más violento y más letal para el ejercicio periodístico. Entonces, creo que es importante decir que no solamente se trata de cerrar medios o de crear leyes que restrinjan el ejercicio periodístico, ¿no? Hay muchas otras maneras de entorpecer el ejercicio periodístico y de fomentar el miedo y la autocensura. Y el segundo punto, creo que también tiene que ver en esta misma línea, y esto lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que son estándares internacionales que vienen de la misma Corte que ha protegido los derechos políticos del presidente cuando dice que los funcionarios públicos tienen, primero, una libertad de expresión restringida, es decir, que el presidente no tiene las mismas libertades que puedo tener yo como un ciudadano común, sino que tiene que tener una restricción en sus opiniones y que segundo tiene que tener un mensaje favorable hacia el ejercicio periodístico. Eso es algo que repetimos muchas veces desde la Fundación porque es sumamente importante, porque la Corte es enfática al decir que en contextos de violencia como lo es el colombiano, pues es importante que no se caiga en esta dinámica en la que está el presidente Petro, sino que se abstenga de eso y que por el contrario mande un mensaje de tolerancia, de libertad al ejercicio periodístico, de respeto, de tolerancia con el escrutinio. Y eso es muy importante porque pues Colombia es un lugar violento para el ejercicio periodístico. Hemos venido cada año en un incremento de las amenazas en contra de periodistas. El año pasado fue el que mayor número de amenazas hemos registrado nosotros desde en la última década. 218 periodistas fueron amenazados. Ha habido 2 periodistas que fueron asesinados el año pasado. No hay avances en las investigaciones. Y esto, pues, por supuesto, entra también a ser una de las consideraciones que es muy importante y que además pues estamos muy cerca de empezar ya en la recta final de las campañas locales electorales y esto va a ser solamente un escenario en el que se duplique, no, o se incremente, perdón, no duplicar, pero que sí se incrementen las amenazas que hay, que se incremente un escenario de violencia y de riesgos para el ejercicio periodístico. Jonathan, me quedo un segundo con usted porque justo esa era mi siguiente pregunta, el tema de las cifras. Usted me decía más o menos 218 amenazas el año pasado, que han sido las más aumentadas en la década. ¿Qué otras cifras tienen? Si pudieron recoger las de las agresiones del día de ayer, 7 de junio, pero también en los últimos días y con el gobierno actual que tenemos, que han encontrado en temas de amenazas, de hostigamiento, de agresiones a la prensa.
Sí, pues esas son, digamos, las cifras de este año. También hay un número alto de amenazas que es más o menos, está un poco por debajo de lo que a esta misma altura del año pasado, pero que hay unos fenómenos que nos preocupan particularmente y es una autocensura generalizada en muchos periodistas en algunos departamentos. Por ejemplo, en Putumayo hicimos una misión hace poco y pudimos hablar con por lo menos 40 periodistas quienes nos explicaban que como una medida de autoprotección habían decidido dejar de cubrir todo lo que estaba relacionado con las negociaciones y el proceso de la paz total porque no tenían garantías, ¿no? Lo que vemos en Nariño, por ejemplo, es que no hay lugares, perdón, que hay lugares que para que los periodistas vayan tienen que pedir autorización a los grupos que controlan estos territorios, tienen que pedir no solamente autorización para el ingreso, sino para lo que van a publicar, pasa por un control de alguno de los integrantes del grupo. En el caso de Arauca hemos documentado varios casos donde los periodistas son instrumentalizados por los grupos para que publiquen los informes, los panfletos que quieren divulgar. Cuando miramos también lo que ocurre en Chocó o en Córdoba, pues son regiones donde realmente hay zonas que están completamente silenciadas y donde no hay garantías para ese ejercicio periodístico. Y vuelvo a insistir en la preocupación que tenemos de cómo va a hacer este ambiente, pues un ambiente, por supuesto, que limite mucho el cubrimiento para las elecciones locales del mes de octubre. Bueno, nos quedan unos pocos minutos, Gabriel, en aras como siempre de construir, de hacer lo que debería pasar en el país es esto, la construcción, el análisis, los argumentos, la discusión en este tipo de programas, Gabriel. ¿Qué viene entonces para nuestro país, para Colombia, para los periodistas? ¿Cuál es ese llamado contundente que usted hace y de verdad el futuro que nos espera a propósito de ese llamado que usted quiere hacer, Gabriel, para que se respete la libertad de expresión? Lo digo de una manera muy sencilla, muy breve, en aras del tiempo y es, no se puede convertir en chivos expiatorios a los medios de comunicación. Se puede estar o no de acuerdo con sus argumentos, se puede estar o no de acuerdo con sus líneas editoriales, se tiene absolutamente todo el derecho de objetar cuando la información efectivamente no es veraz, pero calificarlos, catalogarlos de enemigos de la ciudadanía, buscarlos como chivos expiatorios, atacarlos cuando publican información que puede poner en riesgo al gobierno, a cualquier otro estamento, es simplemente una actitud antidemocrática y yo invito al gobierno a que reflexione porque sigo confiando que el gobierno del presidente Gustavo Petro, que ha sido además víctima de los embates más fuertes del establecimiento y que valora la Constitución del 91, de la cual es hijo, respete la integridad y la sacralidad del derecho a la libertad de prensa. También, Jonathan, una conclusión a propósito de esta reflexión que hoy estamos haciendo y a propósito de las agresiones a la prensa. Esto tiene que tener una conversación al interior del gobierno y creo que pues desde la FLIP también y otras organizaciones que defendemos el ejercicio periodístico en la región, estamos abiertos a tener un espacio con el gobierno, por supuesto, para poder también construir cuáles son esas necesidades en materia de libertad de prensa, porque creo que no solamente con las implicaciones de lo que hemos hablado aquí sobre cuál es el impacto en esta estrategia del presidente, nos estamos quedando solamente en ese punto y el periodismo colombiano tiene muchas grietas y muchos problemas que deberían ser también materia de algunas políticas públicas en materia de seguridad, en materia de poder fortalecer muchos medios regionales y locales, de poder generar mejores garantías económicas también para el ejercicio periodístico. Hay unos asuntos sumamente profundos que serían sin duda beneficiosos para una agenda que incluya el periodismo como un eje en esa
construcción de democracia y en ese fortalecimiento, y que pues está dejando de ser importante y dejando de lado porque pues estamos enfrascados en esta narrativa en contra de los medios de comunicación que pues realmente no nos sirve y no beneficia en absoluto la discusión sobre el papel de los medios en la democracia. Entonces creo que para poder pensar en cuáles son esos siguientes pasos, pasa porque el gobierno también pues defina cuáles son sus intenciones y su preocupación, si es que la tiene, con el periodismo, entendiéndolo de manera amplia y a nivel nacional. Y creo que ahí es muy importante que pueda haber un espacio de encuentro y que haya también otros liderazgos al interior del gobierno que jalen una agenda pues que vaya en este sentido de construir y no de pues seguir categorizando al periodismo de enemigos de la ciudadanía. Y eso es muy cierto. Un saludo muy especial a todos esos periodistas de regiones que todos los días están poniendo el pecho, están haciendo su trabajo, están ejerciendo el periodismo, pero con grandes dificultades y grandes amenazas. Jonathan, gracias por acompañarnos esta noche aquí en Sala de Prensa. Muchas gracias, Pablo, y un saludo y un abrazo a Gabriel y buenas noches. Claro que sí, Gabriel, gracias por pasar por Sala de Prensa, analizar este tema y como siempre, una alegría tenerlo aquí en nuestro espacio. Pablo, muchas gracias por la invitación, un fuerte abrazo para Jonathan y para toda la audiencia de Caracol. Y nos quedamos entonces con esa cifra que establecía la FLIP, más de 200 amenazas el año pasado que se dieron precisamente a periodistas, justamente en el marco de esto, del respeto por la prensa. Los dejamos con nuestra programación, esto fue Sala de Prensa con el análisis aquí en Caracol Ahora.